Cordial saludo amigos, ¿cómo están? Gracias por brindarme la oportunidad de acceder a este espacio y de tener esta interrelación entre ustedes y nosotros para poder tocar estos temas ambientales que son tan importantes. Por eso nuestro programa se llama Ecología y Medio Ambiente en su Hogar. Es esta ventanita, este pequeño oportunidad, este pequeño espacio que tenemos de entrar a sus hogares y hablarles un poquito de esas temáticas del medio ambiente que a veces se nos olvida y que dejamos de lado. Mi nombre es Juan Mendoza, soy ingeniero ambiental, soy especialista en temas ambientales y estoy pues a su servicio obviamente para asesorías y el desarrollo que ustedes a bien tengan sobre este tema. Hoy vamos a hablar de un tema que, como todos, como siempre, pues lo que les decía, este espacio pues es tan importante y este pues no es menos. Se llama, y quisimos nombrarlo, combustibles fósiles y su impacto sobre el medio ambiente. ¿Qué es esto? En últimas, ¿en qué idioma estamos hablando? ¿A dónde queremos llevar pues este espacio? Y es, ¿qué son los combustibles fósiles? Y cómo estos afectan el medio ambiente como tal. Los combustibles fósiles son los combustibles que más se utilizan en nuestros medios de producción, para el desarrollo, digamos, de la vida como tal. Los combustibles fósiles son los que se encuentran en el subsuelo y se extraen para la generación energética y para la utilización en diferentes aspectos industriales. Básicamente son dos que son los que más se utilizan, sin embargo hay otros, pero digamos que como se desarrolló nuestra economía, se basa en la utilización de dos combustibles principales, que son el petróleo y el carbón. A partir de la revolución industrial, ¿sí? Se generó pues una explosión industrial y la industria y la economía industrial a escala global se generalizó, se impulsó y en todas las latitudes de nuestra tierra se empezaron a crear industrias para, obviamente, pues para generar productos, y esta industria como tal pues necesita de una alimentación y de una fuente energética, que es la que en últimas va a colaborar ayudar a que estos procesos se lleven a cabo. Entonces, por causas, digamos que por facilidad de acceso y por el desarrollo como tal de los procesos industriales como se dieron, ese desarrollo tecnológico y ese desarrollo industrial, el hombre y la tecnología lo llevó hacia la utilización de combustibles fósiles para mover la maquinaria. En la media, la máquina más que marcó un hito, digamos, histórico inclusive, es la aparición de la máquina de vapor, ¿sí? Eso marca un hito a nivel industrial y a nivel de desarrollo del hombre. Es algo que marcó un antes y un después. ¿Cómo funciona una máquina de vapor? Básicamente lo que hace es una turbina que se mueve por la acción se calienta agua, esto genera un vapor y esa presión mueve unos componentes que se traducen en energía mecánica. Pero para calentar esa agua, para que se pueda generar el vapor, se utiliza un combustible fósil, en este caso generalmente el carbón. Entonces vemos que desde ahí, desde la revolución industrial, se empezaron a utilizar los combustibles fósiles para la generación de energía. Posteriormente pues llega otro tipo, la economía, la tecnología se desarrolla y se modifica un poco la fuente de energía como tal, y se descubre que el petróleo, que también está en el subsuelo, puede llegar a ser una fuente de energía importante. Entonces se desarrollan los motores de combustión interna que utilizan derivados del petróleo para hacer el proceso de combustión y como tal la generación de trabajo de energía como tal. Entonces los dos
si bien no son iguales, la generación a partir de vapor pues mecánicamente es distinta a la generación directa de un motor de combustión interna, no son físicamente iguales, sí tienen una misma ideología, una misma fuente como tal, que es el uso de combustibles fósiles, lo que les decía, carbón y petróleo principalmente para la generación eléctrica, la generación de energía, perdón. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se llaman combustibles fósiles? Este tipo de compuestos se desarrollaron porque durante la acción de miles y millones de años, desde la formación, digamos, geológica de nuestro planeta, pasando por las diferentes edades edafológicas y los diferentes procesos de formación y como se desarrolló la vida hace millones de años, se generaron espacios, por ejemplo, hace millones de años existían los dinosaurios y otro tipo de vida como tal, no era como la conocemos hoy. Se generaron unos procesos de extinción de este tipo de especies y de este tipo de material de vida que estaba presente en la Tierra, y esos procesos de extinción llevaron a que geológicamente quedaran como en el subsuelo, y por acción de el paso sobre todo de millones de años y de algunos aspectos físicos, de presiones y demás y otras cosas, se formaron este tipo de elementos, el petróleo y el carbón y este tipo de cosas. Es a partir de eso, de la transformación de cierta materia orgánica en millones de años, se generó estos pozos y estos yacimientos de petróleo y de carbón. Entonces, ¿qué pasa? El hombre, pues, en su proceso de investigación y de tecnológico como tal, se da cuenta que estos tienen un potencial energético. Entonces se empieza a desarrollar lo que les decía ahorita, los motores hacia allá, hacia el aprovechamiento de estos recursos. Desafortunadamente, pues, si bien es cierto, hay dos aspectos ambientalmente importantes aquí para que tengamos en cuenta. Uno es la explotación como tal de estos recursos, cómo se lleva a cabo, ¿sí? La explotación, cómo la manera en que el hombre hace el aprovechamiento de estos recursos genera un impacto directo sobre el medio ambiente. Y dos, ya en el proceso como tal, uno es cómo lo extraemos, cómo lo extraemos. Dos, cómo lo refinamos, cómo lo ponemos a punto, digamos, para que funcione. Y aparte de eso, ya en el proceso como tal de combustión, genera otro tipo de impactos. Entonces es un doble impacto en este caso, porque en primera medida, para extraer los combustibles fósiles, pues se necesita un proceso minero y un proceso de extracción que en muchos casos es agresivo y nocivo con el medio ambiente. Entonces, si ustedes conocen o han escuchado de las minas a cielo abierto carboníferas, el caso en nuestro país del Cerrejón, pero no es el único, donde se extrae el carbón, pues básicamente lo que se hace es sacar, pues, el subsuelo, extraer la roca y extraer el carbón por medio de acciones mecánicas y aprovecharlo, pero eso en últimas lo que hace es debilitar, primero quitar la capa vegetal y segundo extraer el suelo que se ha formado durante millones de años para hacer la extracción de este material. El petróleo, pues, tiene otro tipo de explotación, otra característica, que es a partir de la perforación de un pozo que por medio de presiones hacen que el material vaya hacia la superficie. Pero el proceso de extracción como tal y toda la industria y el tema que está ligado hacia la extracción, pues tiende hacia la eliminación de ecosistemas y de temas ecológicos que son muy importantes en el entorno.
Entonces, en el caso como tal de esta zona en la que estamos, en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, que se encuentran yacimientos de petróleo, pues también vemos que la explotación como tal de este material pues ha generado unos efectos nocivos con el medio ambiente y también unos efectos sociales, porque hay afectación a las comunidades, hay desplazamiento de personas. Si el yacimiento justo encima de ese yacimiento hay una comunidad de personas, de indígenas o una comunidad de colonos o lo que sea, pues tiene que desplazar a la población para poder hacer la explotación. Entonces tenemos también ahí un impacto social, pero aparte de eso pues está el impacto ambiental que estamos generando por la explotación. También digamos que hay un factor que viene a agudizar un poco esa problemática, y es que como son recursos que son no renovables, el petróleo digamos que se está agotando. Entonces lo que estamos haciendo ahora, y a veces la tecnología avanza en contravía del medio ambiente, y es que como ya queda la cantidad de petróleo disponible es menor y es más difícil su extracción, entonces se han desarrollado tecnologías nuevas para poderlo explotar, como el caso del fracking, si alguien lo ha escuchado. Cambia, digamos, el método de extracción, pero es un método mucho más agresivo con el medio ambiente. Básicamente lo que hacen es hacer una perforación, inyectar agua a altas presiones, utilizar agua, que en algunos casos es agua que puede servir para el consumo, la inyectan a grandes presiones para poder extraer ese residuo pues, de petróleo que está en el fondo de los pozos que ya han sido utilizados o que están muy profundos, y por esa presión extraer el petróleo como tal. Entonces se contamina el agua, que puede ser utilizada para lo que les decía, para el consumo, se contaminan las aguas subterráneas y además generan fraccionamientos del suelo. Entonces es una tecnología que tiene un triple riesgo, digamos, y es bastante agresiva con el medio ambiente, y desafortunadamente pues es lo que se está implementando a nivel mundial para la extracción petrolífera. Entonces tenemos lo que les decía, el doble impacto, que es el impacto en el momento de la extracción, el impacto como tal de una tecnología que no está siendo beneficiosa con el medio ambiente, y aparte de eso el uso como tal ya en su proceso pues también contamina y deteriora atmosféricamente nuestro planeta, con los efectos colaterales como es el tema del calentamiento global y el tema del cambio climático que pues ha venido digamos incrementándose en los últimos años, porque asimismo se ha incrementado el uso de esos combustibles. Entonces tenemos esa escala que en últimas nos da a nosotros una radiografía de la problemática que es bastante importante. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es busquemos nosotros alternativas para que empecemos a sustituir este tipo de combustibles. Es importante que generemos acciones afirmativas hacia allá, hacia la sustitución de estos combustibles. Una recomendación básica, si tenemos un vehículo, y yo sé que en Colombia y en Latinoamérica todavía no han llegado los vehículos eléctricos y no ha tenido una penetración en el mercado importante por muchos factores políticos y económicos, pero si está la posibilidad de tener esa opción, liguémonos y vayámonos hacia esa toma de decisiones. Cuando tomemos una decisión de este carácter, es importante que tengamos en cuenta eso, que hay otras alternativas que no necesariamente son la utilización de combustibles fósiles. Y busquemos también presión hacia los gobiernos para que modifiquen esto que siempre, pues que durante a lo largo de los años se ha desarrollado, y ninguno de los gobiernos se ha preocupado por modificar un poco esta producción como tal, y este sistema que en últimas es nocivo y contaminante para todos, no solamente para el ambiente, sino para todos nosotros. Esta es pues la reflexión final. Yo les agradezco el espacio y estos pequeños minutos en que podemos
e interactuar. Los invito a que visiten mis redes sociales, si necesitan, aquí van a aparecer, si tienen de pronto alguna situación en particular o alguna asesoría que quieran, pues con mucho gusto. Y visitar el canal en YouTube, que aparecemos como Hogar TV Channel, donde van a encontrar este espacio y otros espacios que son de gran interés para su hogar. Muchas gracias y nos vemos en una nueva oportunidad.